Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este programa. Cada vez que nos reunimos es para poder conocer acerca de la obra del Señor. En esta preciosa noche nos acompaña el pastor, el misionero Juan. Que el Señor le bendiga, pastor. Que la gracia del Señor sea con usted. Gracias por aceptar la invitación. Amén. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Gracias a ustedes por tomar el tiempo de invitarnos. Esto ya habíamos intentado una primera vez, pero algo complicado, algunos compromisos, pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Amén. Sin lugar a duda, pastor, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe lo que hace. Y vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que el nombre de Él sea glorificado y las personas que nos van a sintonizar puedan ser también edificadas. Vamos a orar. Padre bendito que está en el cielo, muy buen Dios, gracias le damos por darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí reunidos. Le pido, Señor, en primer lugar, que nos perdone, nos purifique, Señor, para que usted pueda recibir en lo fragante todo lo que vamos a hacer en esta hora de programación. Que su nombre sea exaltado, sea glorificado, mi Dios. Que el tiempo de entrevista pueda animar y fortalecer a aquellos que nos van a sintonizar ahorita o luego después. Y que la predicación sea dada a través de su Santo Espíritu, Señor, a través de su palabra y su siervo, y que pueda hablar a nuestros corazones. Prepara todo, Señor, en nuestras vidas para honra y gloria de su y el Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, pastor, podría, para los que no lo conocen, podría, por favor, darnos su nombre y el país de origen, por favor. Mi nombre es Juan Caballero. Mi país de origen es el hermoso país de Panamá. Exactamente estoy en la misma ciudad de Panamá. Entonces, mucho gusto a los hermanos que no pude conocer mientras estuve en Honduras. Dios les bendiga y mucho gusto estar acá con ustedes. Pastor, podría mencionarnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo llegué de joven a la iglesia a la edad de los 14 años. Un amigo, muy buen amigo en Cristo, estando yo en su casa, intentó testificarme un 25 de diciembre, pero yo andaba en un estado que no entendí nada del evangelio, pero sí me quedé en la iglesia. Entonces llegué a los 14 años y empecé a asistir a los cultos. Un misionero americano pagó mi boleto a un campamento de jóvenes, estando yo reciente llegando a la iglesia, pero no fue hasta mi primer año de seminario
que a final de año, un 6 de diciembre, ya tenía yo 20 y algo, en una conferencia de misiones, un predicador enseña sobre el infierno. Ahí yo me di cuenta de que yo no era salvo. Había estado en la iglesia de los 14, pero no fue hasta después que yo me di cuenta de que algo hacía falta en mi vida, algo evitaba que yo cambiara mi vida, y era la ausencia de Cristo en mi corazón. Y bueno, aquel 6 de diciembre yo entrego mi vida al Señor y le digo a Él, bueno, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Estuviste mucho tiempo de misericordia, me mantuviste con vida, y pienso yo que es por algo, y le entregué mi vida al Señor aquel día. Pero sí, llegué a la iglesia a los 14 años, pero no fue hasta ya después, 21, 23 años, que recibo a Cristo como Salvador. Realmente la misericordia del Señor y su gracia se manifiesta en gran manera, y qué bueno, ¿verdad? En la forma como pasó en su vida, pastor. Luego, después que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habla a su corazón, ¿cómo comienza el desarrollo en cuanto al crecimiento espiritual en su vida? Bueno, Dios, creo que usted decía antes, el tiempo de Dios es perfecto, y a pesar de no ser salvo, Dios ya estaba obrando algo en mi corazón, porque cuando yo entro a estudiar, era para servir al Señor. De una u otra manera, Dios me estaba moviendo a eso, y es extraño, sin ni siquiera ser salvo. Entonces, yo termino mi primer año de instituto, soy salvo. Es el siguiente año, en una conferencia de fuego evangelismo, Dios me llama a servir tiempo completo. Luego ese mismo año, Dios me llama al campo misionero en un campamento de jóvenes. O sea que todo fue bastante seguido, como que Dios me estaba diciendo, bueno, ya eres salvo, te voy a llamar a que me sirvas, y te voy a dar un llamamiento específico para tu vida. Entonces, entre eso ya yo estaba todavía estudiando, hasta que terminé ya los años en el Instituto Bíblico y gradúo. Entonces empiezo a servir más de lleno en mi iglesia local, en aquel entonces todavía era un pastor americano, un misionero americano, ya luego entonces al servicio de Dios y de nuestro pastor, que es un pastor nacional, que es también un amigo mío de la infancia. Así que ese fue el paso. Ahí íbamos creciendo poco a poco, y Dios fue dándome cosas que hacer en el camino, como quien dice, bueno, ya desperdiciaste mucho tiempo en tu juventud, ahora que ya eres salvo, bueno, te voy a llamar, y quiero que te prepares, y quiero que sirvas en la iglesia. Sinceramente es una verdad. Dios siempre llama a personas que están ocupadas, que están haciendo algo para el Señor. ¿Podría, por favor, mencionarnos el nombre de la iglesia? Iglesia Bautista Betel. Iglesia Bautista Betel. Nuestro pastor Qué es bendición. Y el pastor Giovanni Guisado. sí, por favor. Giovanni Guisado es mi pastor ahorita, un Y buen amigo de la infancia, que bueno, Dios preparó también, y lo puso como pastor, un niño que llegaba a la iglesia, ahora es el pastor de nuestra iglesia. Y Dios es bueno, hermano. qué bendición, pastor. Imagínense siendo compañeros, me imagino, ¿verdad? De escuela dominical y todo, y ahora siendo compañeros, consiervos para el santo ministerio. Amén. Sí. ¿Cómo es su relación, su comunicación con el pastor? Es bastante buena. No somos mejores amigos. No, mentira, sí nos llevamos bien. Lo bueno de conocernos de toda la vida es que tenemos esa confianza. A pesar de que tenemos la misma edad, eh, yo lo que voy a hacer lo consulto con él. Yo lo que voy a hacer lo consulto con él, porque considero que es el siervo de Dios, más que mi amigo, pues lo veo más como el siervo de Dios, el hombre que Dios puso ahí por algo. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo o tengo alguna duda, yo lo hablo con él, para que de una u otra forma Dios afirme que lo que yo estoy pensando hacer es lo correcto. Entonces hay cosas, por lo menos con nuestro viaje, había cosas
decisiones que yo debía tomar en cuanto a dónde quedarme mientras hacía el papeleo, y lo que yo estaba pensando, que ya mi esposa también habíamos comentado como familia, que lo que nos convenía era eso, lo que vamos a hacer. Yo se lo comento al pastor, yo digo, pastor, Dios me llamó a este lugar, pero necesito estar en este lugar, quiero quedarme un tiempo en este lugar, luego en este lugar, para entonces el próximo año comenzar de lleno en el lugar exacto donde Dios nos llamó. Y él me dijo, hijo, es lo correcto, es la manera correcta. Entonces, siempre trato de comunicar las cosas con él, porque mi pastor, que prácticamente el pastor Daniel John, un misionero americano, él siempre nos enseñó de que él estaba de paso. Y como él estaba de paso, teníamos que sujetarnos al hombre que Dios pusiera, si era, fuera que fuera. Entonces, sí, tenemos buena relación, tenemos muy buena relación, más allá de la amistad, el respeto que nos tenemos mutuamente y la confianza que nos tenemos mutuamente. A veces también tiene cosas que quiere como afirmar, por decirlo así. Él me pregunta, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y ahí intercambiamos ideas y sí nos llevamos bien. Sí nos llevamos bien. Somos como todo hombre, pastor. Los hombres no hablamos mucho. A veces nos reímos porque las mujeres cuando hablan se preguntan de todo. Los hombres somos más directos, esto y lo otro. Pero sí nos llevamos bien. Sus hijos, por lo menos la hija más grande de él, me dice tío. Entonces sí tenemos una buena relación. Y yo estoy seguro que así debe ser, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien para ser misionero, ser pastor, ser evangelista, debe de mantener siempre una estrecha relación con el siervo de Dios. Y yo recuerdo esas palabras del que fue mi pastor. Quiere que Dios lo use en el futuro o lo bendiga, respete, obedece mi autoridad, que Dios me da el privilegio de ser su pastor. Y qué bueno, pastor. ¿Podría mencionarnos también cómo se llama el instituto bíblico en el cual usted fue preparado? Instituto Bíblico Fundamental El Faro es el ministerio de la iglesia, por decirlo así, de la iglesia madre de nosotros. Una breve historia: el pastor fundador de nuestra iglesia había fundado varias iglesias en algunas partes de la ciudad de Panamá. Entonces, la comunidad donde yo vivo es una comunidad bastante cerrada, es una comunidad chica, que era una ruta de esta iglesia más grande que se llama la Iglesia Bautista Faro de Luz. Entonces, al ver que la ruta creció, entonces el misionero dejó a un misionero mexicano en aquella iglesia y entonces fundó la iglesia acá en la comunidad donde yo vivo. Entonces, nosotros no teníamos seminario ni institutos y ellos sí. Entonces, yo fui a estudiar con ellos. Es como la iglesia madre de nuestra iglesia porque éramos una ruta de ella al principio. Qué bendición, ¿verdad? Cuando una iglesia tiene esa visión, Dios nunca se sabe que Dios puede usar una ruta para comenzar una nueva obra y qué bendición, ¿verdad? Cuando se trabaja de esa forma y somos guiados por nuestro Dios. Vamos a hablar algo personal, pastor. ¿Podría mencionarnos acerca de su esposa, cómo se conocieron y cómo se llama ella? Ahorita aparece aquí en la fotografía, ¿verdad? De la transmisión. Bueno, mi esposa se llama María de Caballero García. Ella es de una iglesia a 7 horas de la ciudad capital, la ciudad de David. Su iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista Independiente Barital. Esto en Ciudad de David. Ella llegó también de niña prácticamente a la iglesia y ahí ahí creció, ahí estudió. Mi esposa también es graduada del seminario bíblico de ellos. La esposa del misionero Alexander, estudió en ese seminario también. Entonces, creo que en membresía es una de las iglesias más grandes aquí en el país, de nuestro compañerismo. Nosotros nos conocimos
bueno, yo la conocí en Fuego Evangelismo, ella no se acuerda, esa es la parte que yo siempre le digo que ella no se acuerda de mí. Pues yo sí la conocí en Fuego Evangelismo, luego la contacté por redes sociales y bueno, luego ahí fuimos pasando todas las pruebas de su pastor para yo poder hablar con ella, luego de un año que mi pastor habló con el pastor de ella, para que nos diese permiso de conversar. El pastor me llama, me dice, bueno, tienes que hablar con el papá de ella. Y eso era en tiempo de pandemia, así que yo viajé 7 horas para poder conversar con el papá de ella, para que nos diese permiso de conversar. Y bueno, de ahí las cosas fueron avanzando. Creo que estuvimos conversando antes de casarnos unos 3 años. Ya luego de 3 años de conversación, de conocernos, de ver que ella quería servir al Señor en cualquier lugar, y que sus padres y su pastor estaban de acuerdo, entonces ya tomé la decisión de ponerme la soga al cuello, pedirle matrimonio y casarnos. Nos casamos un 3 de febrero, hace 2 años ya tenemos 2 años de precioso y hermoso matrimonio. Qué bueno, pastor. Siempre los jóvenes o hermanos que Dios llama al santo ministerio, muchas veces se hacen estas preguntas. Bueno, ¿cómo saber que Dios me ha llamado? Ya sea ser misionero, ser pastor, o ser evangelista. Y luego, después de que estamos seguros que Dios nos ha llamado a ser misioneros, ¿cómo distinguir o saber cuál es el país o el lugar que Dios nos ha llamado? Creo que son dos preguntas en una, pastor. Discúlpenme. Primero es cómo saber de que Dios lo ha llamado a ser misionero, ser pastor o ser evangelista. Número uno. Número dos, cómo saber de que es la voluntad de Dios, que Dios nos ha llamado a X país, a X ciudad. Si podría compartirnos su experiencia personal en cuanto a Mi eso. experiencia, cómo yo sé que Dios me estaba llamando, porque no era algo que yo estaba buscando. ¿Sí? Normalmente, por lo menos, eh, bueno, noté en Honduras, igual que acá, hay mucha influencia americana, y de misioneros, o sea que estamos rodeados siempre de misioneros, y hay muchos niños que de chiquito dicen, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor. En mi caso, yo no quería hacer nada de eso, yo quería así estudiar, pero para servir en mi iglesia local. Entonces, cuando Dios me llama, yo decía, no, Dios se equivocó en mi ignorancia, ¿no? Pero yo me di cuenta de que Dios me estaba llamando porque no me dejaba tranquilo. El Espíritu Santo constantemente estaba recordándome que Él me había llamado para la obra misionera. O sea, no había un momento que se hablara de misiones que algo en mí no se preguntara, que algo en mí no se moviera, por decirlo así. Pues siempre había un pensamiento extra después de cada conferencia, después de la visita de algún misionero, después de cualquier cosa que tenía que ver con el tema de misiones, algo dentro de mí no se quedaba tranquilo. Y pienso yo que era el Espíritu Santo diciendo, ¿sabes qué? Yo te quiero para esto. Yo te quiero para esto. Yo te quiero para esto. Entonces, pienso yo que es algo que tú no buscas, es algo que Dios pone en tu corazón y te incomoda de tal manera hasta que tú aceptes rendirte a lo que Él quiere. En mi caso fue la obra misionera, pero pienso que hubiese sido igual si Él me hubiese llamado a pastorear, si Él me hubiese llamado a ser evangelista, o incluso si Él me hubiese llamado simplemente a ser un trabajador de tiempo completo dentro de la iglesia. Siento que cuando Dios te llama, Él te da la seguridad, te da la confianza y no te va a dejar tranquilo hasta que tú hagas lo que tienes que hacer. Ejemplo lo podemos ver en Jonás. Jonás, por más que quiso huir de la presencia de Dios, Dios hizo lo posible para llamar su atención, levantó una tempestad, luego fue aventado al mar y luego se lo tragó un pez y luego fue vomitado al lugar donde Dios lo estaba llamando. Entonces, siento que Dios mismo te va diciendo y te va mostrando qué es lo que quiere contigo. Eso fue en mi caso. En el país,
Esto también fue igual, pastor. Yo estaba orando, yo digo, bueno, Señor, tú me estás llamando a la obra misionera. Y yo decía, dame un lugar en mi país de difícil acceso. Por lo menos en mi país hay muchas comarcas, muchos pueblos que están en las montañas, por decirlo así. Y yo le decía, bueno, si tú me llamaste, bueno, quiero servirte aquí en mi país, pero Dios no quería que fuese eso. Entonces Dios, empecé yo a orar por algunos países de los que había escuchado que casi no había misioneros. Y Dios me dice, no, no es ese el país. Entonces Dios mismo, yo investigando de un país, me sale un video de Bolivia, ni siquiera sabía dónde quedaba Bolivia, no sabía absolutamente nada de Bolivia. Y algo llamó mi atención de ese país, un documental que vi, y vi la necesidad no solamente material, sino también la necesidad espiritual. Y cómo está aferrada todavía Bolivia a su cultura, ancestrales. Entonces eso fue algo que me llamó la atención. Y el video que principalmente me llamó la atención fue sobre unos niños mineros. Bolivia es un país con minas, muchas minas. Entonces, por lo menos en un departamento llamado Potosí, hay un cerro que se llama el Cerro Rico, que es una mina, una montaña, que es una mina donde extraen mucha plata. De ahí se acuñaban las monedas que se usaban en el Imperio Español en aquel entonces. Esto, y ha sido tan explotada la mina, pastor, que esto ya no hay lugares de fácil acceso. Entonces los lugares que quedan son lugares pequeños y vi cómo niños trabajaban en la mina por el tamaño de ellos. Pero lo que me llamó la atención, pastor, es que todo aquel que trabaja en la mina tiene una cultura, una costumbre, que es antes de entrar, ofrecen un sacrificio, ya sea de hoja de coca, ya sea de alcohol o cigarrillo, a una estatua, que ellos le llaman el tío. El tío es una imagen, una representación de Satanás, y ellos le ofrecen sacrificio para que el tío o Satanás bendiga su trabajo dentro de la mina, porque ellos en su cosmovisión creen que el tío es el que gobierna la mina, porque es el que habita bajo la tierra. Entonces eso llamó mucho la atención a mi vida y me entró una curiosidad y empecé a investigar y empecé a orar, pastor. Creo que el secreto para tú estar seguro de a qué Dios te está llamando y dónde te está llamando o qué quiere Dios que tú hagas es mucha oración, mucha oración, siempre buscar la dirección de Dios, porque a veces por emoción uno puede decidir cosas que no es lo que Dios quería. Entonces, a base de oración, pastor, y de ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida, yo pude tener la paz de saber que Dios me estaba llamando a eso y que Dios me estaba llamando a ese país. Y cómo lo pude afirmar, cómo Dios abrió puertas, por lo menos para yo hacer mi viaje de reconocimiento, cómo Dios está ahorita mismo abriendo puertas para yo poder llegar al campo misionero. Entonces, yo pude afirmar que no fue un capricho mío, sino que fue el verdadero llamamiento de Dios, porque Él mismo está abriendo todas las puertas y preparando todo el camino para yo poder llegar. Por eso fue a base de oración y de rendir mi vida realmente, no batallar con el Señor. Amén, pastor. ¿Podría compartirnos cuáles son los planes que tienen para este año? Bueno, para este año, pastor, es por lo menos llegar y tramitar la visa. Creo que la prioridad, he hablado con muchos misioneros, incluso con mi propio pastor, y la prioridad, bueno, para los que no saben, de cualquier misionero son los papeles, porque eso es lo que te va a garantizar que tú te puedas quedar en el país y no tengas que estar saliendo cada cierto tiempo, porque si tienes que estar saliendo cada cierto tiempo, incluyen un gasto extra
cada 3, 4 meses, depende de cuánto tiempo te dé el país. Entonces, nuestros planes ahorita es llegar, estar en la ciudad de Santa Cruz, esto por lo menos, más tardar 2 meses, que es lo que más o menos demora el papeleo, para poder por lo menos empezar los trámites. Creo que después de empezar los trámites, que los documentos ya estén en sus respectivas embajadas y en la Cancillería de cada país, ya entonces solamente estaríamos esperar que nos aprueben o nos desaprueben. Entonces cerraríamos el año en una iglesia que se llama Iglesia Bautista El FA, que está en la ciudad de La Paz. Esa fue una iglesia que, sin conocer al pastor, cuando tuvimos nuestro viaje de reconocimiento, nos recibieron en su iglesia, nos ayudaron mucho el tiempo que estuvimos allá. Y en modo de agradecimiento, yo quisiese por lo menos terminar esto, después de empezar el papeleo, terminar el año trabajando para el pastor en su iglesia en todo lo que él requiere, en todo lo que él necesite. Si necesita quien le barra, quien le limpie, en todo lo que necesite, ayudarle como agradecimiento de lo que él hizo por nosotros cuando estuvimos allá haciendo nuestro viaje de reconocimiento. Porque cuando hicimos nuestro viaje de reconocimiento, pastor, no conocíamos absolutamente a nadie. No teníamos contacto fijo allá. Yo nunca había salido del país. Entonces este pastor, al igual que otros que conocimos, fue de gran bendición a nuestra vida. Entonces, mi pastor siempre me ha enseñado a ser agradecido. Entonces, mis planes son esos: llegar, empezar los trámites de los papeles, luego viajar a la ciudad de La Paz a trabajar con el pastor, por lo menos hasta diciembre, y ya luego en enero, mudarme a la ciudad donde voy a estar trabajando para empezar entonces ver dónde voy a empezar a la iglesia. Claro, mientras esté en La Paz, en lo que resta de este año, voy a estar bueno, tengo que hablar con el pastor, pero ya él me había dicho que él me podía ayudar a hacer viajes a la ciudad de Oruro para ir viendo, ir tanteando el lugar y conociendo a la gente y buscando un lugar donde quedarnos. ¿Sabe, pastor, más o menos cuántas iglesias bautistas hay en Bolivia o cerca donde ustedes van a estar? Bueno, donde nosotros vamos a estar en sí no conocimos ninguna de nuestro compañerismo. O sea, Bautistas Fundales Independientes no conocimos ninguna. Es más, creo que no hay. Creo que no hay. Si hay de la convención y las que están más cerca de nosotros, de donde vamos a empezar, hay una de un misionero mexicano que está a unas 4 horas, si no me equivoco, que está en Ciudad Satélite del Alto de La Paz, y el otro está en el departamento de Sucre, que son como 5 horas aproximadamente. Hay dos en La Paz, que están como a 4 horas, y el otro que está como a 5, 6 horas. Son las más cercanas que vamos a tener. Se ve la gran necesidad, ¿verdad? Sí, pastor. De iglesia de sana doctrina en ese país. Sí, y casualmente usted me estaba diciendo la pregunta que me hizo anterior, y es muy interesante este caso, porque yo cuando fui a hacer mi viaje de reconocimiento, yo estaba orando por 2 departamentos, que era La Paz y la ciudad de Potosí. Pero un misionero mexicano me dice, ven, quiero que conozcas un departamento, que es el departamento de Oruro. Salimos, ganamos almas, fuimos a un mercado, yo le hablé a una señora con su hija que vende es como megapacas allá en Honduras, pero más pequeños, o sea, gente que vende ropa así, ya sea de segunda, algunas de primera, pero así en un mercado. Yo les testifico a ellas son salvas. Cuando me retiro, cuando me voy retirando para seguir evangelizando, ella me llama y me pregunta, pastor, yo quiero ir a su iglesia, ¿dónde está su iglesia? Entonces, no tenía ningún lugar donde mandarlas. Entonces, cuando llegamos a Panamá, estuvimos orando
mi esposa por su parte, yo por mi parte, de que Dios nos llevara al lugar donde quería que trabajáramos, porque son 9 departamentos y es un país muy grande. Bolivia tiene aproximadamente 12 millones de habitantes. Entonces es bastante campo, mucha necesidad espiritual. Entonces hasta en eso Dios nos ha mostrado esto, que Él nos quiere ahí y como testimonio localizamos a un pastor, a un misionero americano, que es el que nos va a ayudar para una agencia misionera allá, una misión allá en Bolivia. Y él me decía que él desde que está en Bolivia como misionero, él había orado por un misionero a la ciudad de Oruro. Wow, qué Y él bendición. me decía, hermano Juan, con lágrimas en los ojos, un americano me decía, hermano Juan, usted es mi oración contestada por muchos años. Amén. Entonces, cuando Dios te guía, Dios te llama, Él va a abrir todo y va a acomodar todo, pastor. Por eso Él me da paz y me da seguridad de que es el lugar donde Él quiere que esté. Por eso es muy importante, ¿verdad? Poner en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Rogar pues al Señor de la mies que envíe Que obreros envíe. a su mies. Y Dios escucha, ¿verdad? Ya la mies está lista, pero los obreros son pocos. Ajá. Y realmente es algo que Dios, ¿verdad? Obró y contestó, ¿verdad? La oración del siervo de Dios, del misionero. Pastor, antes de ir a lo que es la enseñanza, ¿podría compartirnos alguna prueba difícil la cual han pasado, pero que esa prueba fortaleció más su fe y su dependencia a nuestro Dios para seguir adelante en su llamado? Bueno, hay dos muy específicas. Una, esto, mi esposa perdió un niño, mi esposa está embarazada, nosotros estamos anhelando tener un hijo, descendencia pronto. Y mi esposa perdió un niño. Creo que es una de las pruebas más difíciles que hemos tenido en nuestra vida. Esto, pero entendemos que es el plan de Dios, entendemos que Dios trabaja de manera diferente. También sabemos que si ya tiene hijo allá, los papeles nos los agilizan un poco más rápido. Entonces, que lo tomamos por ese lado. Sí es difícil, pero Dios nos dio fortaleza y algo que es difícil, pastor, para cada misionero que quiere llegar al campo misionero, que quiere llegar al campo, que hace que tú tengas fe, es ver el poco, no respaldo, el poco conocimiento o las pocas ganas que muchas veces tienen nuestras iglesias para apoyar la obra misionera. Entonces creo que la prueba más, después de la pérdida de nuestro bebé, creo que una de las pruebas más difíciles es ver cómo a pesar de visitar tantas iglesias, a pesar de mostrar el ministerio que Dios nos ha llamado, ver que no todas las iglesias quieren apoyar la obra misionera y ver que todas las iglesias no son parte de ella. Entonces, creo que por un misionero llegar a completar lo que requiere para quedarse en el campo misionero, creo que es la prueba más difícil que puede tener. ¿Y qué hace crecer tu fe? Porque no va a ser Cristo dependiente, Dios dependiente de que Él nos va a sustentar, que si nadie te va a apoyar, Él te va a apoyar, de que Él es el Amén. que tiene control de todo, Él es el que alimenta las aves, Él es el que viste las flores del campo, la hierba del campo. Entonces, si Él le da todo eso a su creación, cuánto más a nosotros que somos su hijo. Pero creo que todo misionero, la prueba difícil es en esa parte de la economía, porque sabe que tiene que tener un presupuesto para poder llegar. Y ver que tú tienes 3, 4, 5 años recorriendo iglesias y ver que no llegas a aquel presupuesto, entonces van pasando los años y tú te desanimas.
Entonces, es una prueba muy, muy difícil que ayuda al misionero a que realmente Dios es el que va a sustentarnos en el campo misionero. Por ejemplo, hermano, nosotros no tenemos todo lo que nuestro presupuesto estaba, o lo que tenemos estipulado en el presupuesto, pero también entendemos de que debemos hacer a veces cosas por fe. Entonces, no es que no nos estamos yendo, no nos estamos yendo sin dinero, pero tampoco nos estamos yendo con todo el dinero que realmente nos gustaría llevar para mayor cosas o hacer más cosas. Entonces, un ejemplo, un misionero tiene que lidiar con documentos. A nosotros nuestros documentos nos salen aproximadamente $4,000, pero con la ventaja de que esto van a ser por 5 años, va a ser una visa de 5 años. Entonces, está caro, pero sí vale la pena porque son 5 años que sé que voy a estar en el país sin ningún problema. Pero son $4,000 que muchas veces están fuera del presupuesto. Sin lugar a duda, pastor, es algo que vemos hoy por hoy, ¿verdad? Ese problema en cuanto al apoyo económico para los siervos de Dios. Y sin lugar a dudas sabemos que solamente la gracia y la misericordia de Dios que puede sustentar y cómo se llama al siervo de Dios. Muy bien, pastor, es el tiempo ya para lo que es la enseñanza, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios. Le cedo 100% a la cámara y micrófono. Que Dios le use, pastor. Son muy cortas las entrevistas, pues, no me gusta conversar bastante, no, mentira. Que se pasa rápido el tiempo, pastor, cuando estamos pasando un buen momento. Bueno, pastor, voy a tratar de ser breve, conciso, en la enseñanza esta noche. Voy a estar ahorita, uno de los pasajes bíblicos que Dios usó para llamarme a la obra misionera, lo encontramos en Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 y versículo 10, nos da una promesa del Señor. Y dice en el versículo 9 de Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La promesa del Señor aquí es que Él va a dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Pero en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta que hace Pablo, y es la pregunta que debemos hacernos nosotros, nuestras iglesias latinas, tanto allá en Honduras como acá en Panamá, es la misma pregunta que se hace Pablo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice en el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a orar, Señor Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por los siervos, Señor Dios, que tú has puesto para hacer este tipo, Señor Dios, de entrevistas, Señor Dios, para dar a conocer de una u otra forma, Padre, el trabajo que se está haciendo y el trabajo que debemos hacer como siervos tuyos, Señor. Quiero rogarte, Padre, que tú bendigas este mensaje, Señor Dios, que corto tiempo que tenemos, Señor, podamos ver bajo tu palabra, Señor Dios, lo que quieres enseñar esta noche, Señor. En el nombre de tu Jesús, amén. Entonces vemos, hermanos, que el mensaje se llama los que no podrán invocar. La promesa del Señor es que toda persona, no importa dónde sea, no importa si sea en la India, en Corea, en Chile, en Honduras, en Panamá, en Egipto, en cualquier parte del mundo, dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor puede ser salvo.
Para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar a todas las personas, pero para que esas personas sean salvas, deben invocar el nombre del Señor. Y Pablo dice que cómo van a creer, cómo van a invocar en el que no han creído, dice, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, dice, y cómo predicarán si no fueren enviados. Entonces el problema no es que la gente no quiera ser salva. El problema no es que el iraní no quiera ser salvo, el problema no es que el judío no quiera ser salvo, el problema no es que el coreano, el japonés no quiera ser salvo, sino que para que ellos puedan ser salvos necesitan creer y para poder, necesitan invocar y para poder invocar y pedirle al Señor salvación necesitan creer en Él y para poder creer en Jesús deben conocer a Jesús y para poder conocer a Jesús debe haber quien les predique y para poder que alguien les predique deben ir predicadores y para poder que esos predicadores vayan a aquellos lugares que tal vez la gente fácilmente no va a poder invocar, debe haber iglesias comprometidas a enviar a aquellos que están dispuestos a ir a llevar la palabra del Señor. Entonces, el compromiso que tenemos como iglesia es grande. Incluso el compromiso que tenemos como iglesia dentro de nuestro país es grande. Porque incluso dentro de nuestros propios países hay gente que jamás ha conocido realmente a Cristo Jesús. Habrán escuchado de Él. Por influencia católica sabrán algo, pero no han podido invocar porque no han podido conocerle realmente. Tal vez porque no hay alguien que haya ido y le haya predicado el evangelio para que conozcan a Cristo y ellos puedan pedirle a Cristo que perdone sus pecados y puedan llevarlo al cielo. Entonces, el problema es la falta de personas, la falta de predicadores, la falta de iglesias comprometidas con llevar el evangelio del Señor a todas partes del mundo. El problema, a veces queremos verlo, nosotros como cristianos, queremos ver que el mundo está perdido, queremos ver que el mundo está cada vez más corrupto, que el mundo tiene cada vez menos moralidad, que el mundo está cada vez más desenfrenado y por eso la gente no quiere saber de Cristo. Sí, eso es cierto, pero creo que el problema principal es la falta de la responsabilidad de la iglesia, la falta de responsabilidad de los cristianos de llevar el mensaje a aquellos que no han podido invocar el nombre del Señor. Entonces, quiero dos a tres puntos hasta que nos dé el tiempo de cómo podemos lograr hacer esta obra de llevar el evangelio para que otros puedan tener la oportunidad de invocar y pedir perdón como tú y yo lo pudimos hacer. Vayamos a Habacuc. Habacuc, esto tiene un versículo que a mí me gusta mucho. Y cuando Habacuc entiende la consecuencia de todo lo que había hecho el pueblo y por qué Dios estaba enojado con ellos, Habacuc en el capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Signó, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Habacuc entendía de que el castigo del Señor venía por eso, la rebeldía del pueblo de Israel, y al entender y aceptar el castigo que venía de parte de Dios, él ora al Señor y él dice, ¿sabes qué? Sí, Señor, estamos mal por en medio de estos tiempos malos, dice, aviva tu obra. Mira, yo creo hermanos, que en la oración de cada cristiano debe ser pedirle a Dios, Señor, aviva tu obra dentro de mí. Señor, hazme más enfocado a tu obra. Señor, enciende algo dentro de mí que yo pueda llevar y tomar la responsabilidad
de hablarle a otro de Cristo. Señor, ayúdame a poder ser responsable y entender que en otras partes de mi propio país y del mundo hay gente que no va a ser salva porque no ha podido invocar al Señor, porque no lo conoce. Señor, aviva dentro de mí el querer y el hacer tu obra para llevar el mensaje de salvación a aquel que no puede o que no lo conoce. El cristiano hoy día, hermanos, vivimos muy apáticos a las cosas del Señor. Vamos a la iglesia, tal vez diezmamos, cantamos, oramos, leemos nuestra Biblia, pero ya se ha hecho tan cultural dentro de nosotros que realmente no hay ese fervor, querer alcanzar a la gente, querer llevar el evangelio a todo aquel que no ha podido invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo la obra del Señor a aquellos que no han podido invocar el nombre del Señor? Pedirle a Dios un avivamiento personal. Pedirle a Dios, Señor, haz en mí algo para que yo pueda hacer algo por otros. Enciende en mí la llama. Encienda en mí el fuego. Enciende en mí el fuego de tu obra. Que no importa los tiempos que estamos viviendo, no importa lo duro que sea la gente, que dentro de mí se enciende una llama para que yo pueda llegar a aquellos que no han podido invocar tu nombre. Otra cosa que podemos hacer, mira, es ofrécete tú mismo a esta obra. Hay gente que no ha podido invocar por falta de predicadores. Hay gente que no ha podido ser salva por falta de alguien que les predique. Tal vez en nuestros colegios, tal vez dentro de nuestra familia, tal vez en la universidad, tal vez en el trabajo donde estamos, hay gente que no ha podido invocar a Jesús porque no le conoce. Bueno, sé tú el instrumento de Dios para que otros puedan invocar el nombre del Señor. Vayamos a Isaías. Vayamos a Isaías 6, Isaías 6, versículo número 8. Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mano, Isaías cuando escuchó la voz del Señor, Isaías cuando vio que el Señor decía: ¿quién irá por nosotros? Isaías no dijo eso, manda al pastor Edwin, o manda a fulano. Señor, manda a Mengano que es mejor que yo. No, Isaías tomó la responsabilidad de ir por Dios a hablarle a su pueblo y dar lo que el Señor quería darle a conocer a su pueblo. Bueno, así mismo tú y yo tenemos que hacer. Hay gente que no ha podido ser salva en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está ferviente en intentar alcanzarlos. ¿Y por qué no hemos podido intentar alcanzarlos? Porque no hay gente que esté dispuesta a entregar su propia vida para llevar el evangelio a otras partes del mundo. Siempre, hermano, y creo que el modernismo y creo que lo secular y el materialismo se ha metido dentro de nuestras iglesias. Hoy día nuestros muchachos quieren ser youtubers, quieren ser médicos, que no está mal, o quieren ser un montón de cosas, quieren ser futbolistas, quieren ser famosos, quieren ser cantantes, quieren ser guitarristas, quieren ser un montón de cosas nuestros muchachos hoy día, menos servir al Señor de la manera que Él quiere que le sirvamos en otras partes del mundo. Entonces, no solamente hace falta que se encienda un fuego dentro de nosotros, sino también hacen falta varones que estén dispuestos a ofrecer su vida para el evangelio. Hay una ilustración
esto que no sé si será cierta, pero que me la contaron hace muchos tiempos, en un lugar de África estaban recogiendo las ofrendas, ¿sí? Y había un niño chiquito, muy pobre, que no tenía nada que ofrecer, y cuando le pasan la bandeja de las ofrendas, él la pone en el suelo y él se para dentro de la ofrenda diciendo, Señor, no tengo dinero, pero te ofrezco lo que tengo, te ofrezco mi vida para que tú la uses. ¿Cómo vamos a lograr llevar el evangelio a los que no han podido invocar el nombre del Señor, pidiéndole a Dios que avive su obra en medio de los tiempos en nosotros, sí, que pueda eso nosotros entregar nuestra vida para la obra del Señor? Esto, y punto número 3, para terminar, eso, ¿cómo podemos llegar a aquellos que no han podido invocar? Uno, pidiéndole a Dios que encienda un fuego dentro de nosotros para poder llevar su palabra. Dos, ofreciendo nuestras propias vidas para entregársela al Señor y llevar la palabra de Dios. Y tres, hermano, financiando nosotros mismos la obra de Dios con oración y con dinero. Mira, no todos van a ser llamados, no todos van a aceptar el llamado. Pero algo que todos podemos hacer en cualquier parte del mundo es financiar con nuestro dinero y con oraciones la obra misionera. Algo que nuestros países en Latinoamérica no han entendido, de que sí, la obra de Dios se hace con fe, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, pero también se hace con dinero. Porque por más fe que yo tenga, por más confianza en el Señor que yo tenga, yo no voy a ir a Copa Airline aquí en Panamá y a decirle al gerente, ¿sabes qué? Dios me ha llamado a la obra misionera, dame 2 boletos para viajar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ellos no me van a regalar el boleto. Ellos van a agarrar y van a llamar al seguridad y me van a echar, van a decir que estoy loco. Entonces necesitamos gente ferviente para llevar el evangelio, gente que se entregue su vida para llevar el evangelio y gente que financie la obra de Dios para llevar el evangelio, esto con dinero y en oración. Vayamos a Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, dice Pablo, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Aquí Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La iglesia, hermano, en Filipos, dice Pablo que había revivido el cuidado de Pablo. O sea, en pocas palabras, habían vuelto a apoyarle financieramente para el ministerio que Pablo estaba haciendo. ¿Sí? Y vayamos a segunda de Tesalonicenses. Ahí vemos, hermano, que debemos financiar la obra del Señor con dinero. Pablo era financiado haciendo la obra del Señor por los hermanos en Filipos. Y vayamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mano, empecemos a ver la obra de Dios como una inversión que vamos a traer dividendos en el cielo. Dios, Pablo decía, gracias porque habéis nuevamente revivido el apoyarme. Y Pablo decía, no es porque tenga necesidad, pero gracias, porque han visto que es bueno invertir en la obra del Señor. Pero Pablo también le dice a los hermanos en Tesalónica, dice orando por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermano, entonces financiemos la obra de Dios, hermano, con oración
y con nuestro dinero. Y no solamente, hermano, la obra misionera, la obra de Dios. El costo, hermano, que tiene hacer una ruta, el costo que tiene, hermano, tal vez traer visitas, el costo que tiene, hermano, tal vez regalar una Biblia, el costo que tiene, hermano, tal vez mandar imprimir folletos para salir a ganar almas, el movilizarte, hermano, para ir a ganar almas, hermano, todo eso es una inversión que tú puedes hacer para la obra del Señor y ayudar a la obra financieramente. Entonces, hermano, ¿cómo podemos llegar a aquellos que no han podido invocar el nombre del Señor pidiéndole a Dios un avivamiento personal? Señor, aviva tu obra en mí. Señor, ayúdame a ser un ferviente predicador a aquellos que no han podido escuchar y no han podido invocar tu nombre. ¿Sí? Luego, si no, Señor, ¿sabes qué? Envíame a mí. Señor, hay una colonia, hay un barrio que hay gente, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Hay un país, tal vez, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Hay una escuela donde se puede predicar, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ir. En mi trabajo, Señor, yo voy a ser el que predique. Ofrece tu vida para llegar a aquellos que no han podido invocar. Y número 3, hermanos, financiemos la obra del Señor con nuestro dinero y con oraciones. Hermano, es increíble, hermano, estos movimientos, de hoy en día, hermano, que traen perversión, hermano, son bien financiadas, hermano, por el mundo. No sé si mejor no lo digo aquí porque sé que el pastor va a subir el video y lo pueden bajar, pero ustedes saben de qué estoy hablando, cómo te financian esto. Cosas que van en contra de lo que Dios enseña, en contra de la Biblia, hermano. Gente millonaria invierte su dinero para que estas ideas, hermano, sean traídas a nuestros países. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos financiar con nuestro dinero, que no es nuestro dinero, es el dinero que Dios nos ha dado? ¿Por qué no podemos financiar la obra del Señor para que aquellos que no han invocado puedan invocar el nombre de Dios? Y sobre todo, hermano, orar por esta obra, hermano, de llegar a aquellos que no han sido salvos porque no han podido invocar el nombre del Señor. Orar por aquellos países donde tú sabes que no hay misioneros. Allá en Honduras, hermano, orar por aquel campo, aquel lugar, bien retirado, donde no hay pastor, o donde hay un solo pastor que está trabajando. Bueno, orar para que el evangelio pueda correr libremente y muchos puedan invocar el nombre del Señor. Oh, hermanos, la promesa de Dios es que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿sabes qué? Muchos no han podido invocar porque no han creído. Muchos no han podido creer porque no han oído. Muchos no han podido oír porque no hay quien les predique. Y muchos no han podido salir a predicar porque no hay quien los envíe. Entonces, hermano, a veces no es la dureza del inconverso, a veces la dureza del propio pueblo de Dios, lo que le impide a aquellas personas ser salvos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por lo que han podido estar, Señor. Bendice, Padre, este ministerio. En el nombre de Dios Jesús lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Realmente es una tremenda realidad lo que hablábamos, ¿verdad? Sobre esa necesidad de iglesias, pastores que sean comprometidos para poder ser parte de la obra del Señor. Y gracias, pastor, por hacer énfasis. Ese es el propósito de este programa, ¿verdad? Animar a las iglesias, animar a los siervos de Dios para que tengamos ese corazón orando y dando y enviando, ¿verdad? Siervos del Señor. Pastor, quiero agradecerle, ¿verdad? Sé que, bueno, tuvimos la bendición, el privilegio de poder conocernos aquí en Honduras, en Tela.
en la Iglesia Bautista Maranata, ¿verdad? Y fue un privilegio conocerle a usted y su esposa y poder compartir un tiempo ahí, ¿verdad? En la conferencia misionera, que fue una tremenda bendición. Durante su estadía aquí en nuestro querido país, Honduras, pastor, ¿qué impresión se llevó? Rico, hermano. Mi esposa extraña las baleadas. ¿En cuanto a qué, hermano? Me pregunta. ¿En cuanto a En qué? ¿Qué cuanto a la impresión me obra llevó en sí? misionera, en cuanto a la cultura, la comida, Bueno, todo eso, de una forma esto, general, sí. la cultura, son muy buenos ustedes. Yo me sentí en casa, hermano. Pues, repito, no conocía a nadie. Yo me sentí en casa. Gracias y Amén. siempre agradezco con algunos hermanos que converso por cómo nos trataron, cómo nos engordaron. Culturalmente, hermano, a pesar de muchas cosas, todavía son muy abiertos al evangelio. Ujú. Veo que, o logré ver que están creciendo en la obra misionera. Creo que es algo bastante nuevo. No sé cuántos años tengan ya allá en Honduras de estar apoyando la obra misionera como tal o haciendo ese énfasis, pero veo que van por buen camino, hermano. Van por buen camino. Espero que en Honduras puedan agarrar la onda. Panamá nos ha costado mucho, hermano. A pesar de tener mucha influencia de misioneros americanos, creo que nos ha costado mucho y creo que es porque creemos que somos pobrecitos y no podemos. Creemos que no, Ujú, ujú. somos un país chiquito y no creo que podamos llegar a Indonesia. No, hombre, ¿qué va a hacer decimos acá un cholito panameño allá en Indonesia? ¿Qué va a hacer un cholito panameño allá en Bolivia? No, no se puede. Y creo que es lo que como latinos tal vez nos Mm, hace no hacer más por la obra misionera. Confiamos más en lo que tenemos nosotros que en lo que pueda hacer Dios, pero creo que sí van por buen camino, hermano. A las iglesias que visité, las vi con buen énfasis, la vi con buen ánimo de a apoyar la obra misionera. Y si siguen así, hermanos, y creo que va a ser algo en Honduras por la obra misionera. Y no solamente en apoyar, sino también en enviar y empezar a levantar misioneros. Y que cuando Dios levante misioneros de cada iglesia, hermano, Honduras esté preparado para decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyarle. Porque el asunto, hermano, está cuando amén. se levantan los misioneros, entonces la iglesia no como que misiones, como que no entienden todavía, y le va a costar más a sus misioneros llegar al campo por el poco conocimiento o las pocas ganas que tal vez le estén echando. Gastronómicamente, hermano, encantado. Culturalmente son muy cálidos. Ustedes los hondureños son muy, y muy echados para adelante, pasó. Esto, yo le cuento a la gente acá que nosotros nos quejamos a veces de las cosas que tenemos. Y allá en ciertos lugares que vi, hay gente que con menos está haciendo algo y el que no tiene busca cómo de una manera honrada y Mm. honesta, cómo salir adelante. Y eso es muy bueno. Habla muy bien de su país en cuanto a cómo es el hondureño en sí. Se la rebusca, como decimos acá, de buena manera. Pastor, realmente ha sido un buen tiempo. Esperamos, estamos orando siempre por ustedes y deseamos de todo corazón que Dios siga abriendo puertas, ¿verdad? Y que Dios les llene de su gracia. Es nuestro deseo, es nuestra oración que algún día, no muy lejano, nuestra iglesia pueda tomarlos como misioneros. No puedo prometerle ahorita, pero sí en nuestras oraciones están presentes, ¿verdad? Estamos pasando algunos procesos ahorita en la iglesia, pero siempre cuando les recordamos, oramos por ustedes, ¿verdad? Y deseamos que la gracia del Señor se siga manifestando en sus vidas. Y gracias, pastor, por dedicar este tiempo para estar con nosotros en el programa La Voz Misionera. Gracias, pastor, a usted por la invitación.
Gracias por sus oraciones. Estén orando por nosotros. Recuerden, salimos ya el 21 del próximo mes. Ya estamos tomando nuestro vuelo para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y un placer, Pastor Edwin, conocerlo a usted. Lo incansable que es, hermano, cómo camina a la hora de ganar almas, cómo está con los niños. Wow, hermano, sí, fue tremenda bendición conocerlo, hermano. Siga así, hermano, siga echándole ganas. Todo lo que nosotros dejemos para servir al Señor va a traer, en su momento, va a traer frutos. Amén. Enséñale a su Amén. gente Amén. enséñale a su gente a dar, enséñale a su gente de que tiene un Dios grande, un Dios que sustenta, un Dios que no nos va a abandonar. Y yo le aseguro, hermano, que cuando nuestra gente aprenda que sí podemos, entonces Dios nos va a dar más. Porque ya entendemos Amén. que sí tenemos y sí podemos. El latino puede, hermano, hacer más por la obra de Dios. No, no somos pobres realmente. Creemos que somos pobres, Ujú. pero no somos pobres. Tenemos un Dios grande, hermano, que de una u otra manera busca o nos da lo que nosotros necesitamos. El problema es que a veces queremos vivir con más de lo Amén. que necesitamos. Ahí ya es otro problema. Pero un gusto, pastor, estar con usted. Ujú. Gracias por su amistad. Gracias por el buen recibimiento que tuvimos en tierras catrachas. Y gracias por todo, pastor. Gracias por todo lo que oran, por todo lo que conversamos cuando estuvimos en Honduras, el buen tiempo que pasamos y por ser un siervo de Dios esforzado y que le eche ganas. Amén. Vamos a orar por su viaje en este momento, ¿verdad? No sé si tiene alguna petición la cual le gustaría compartir con nosotros en este momento, y también para Eh, los que van a ver la transmisión después puedan bueno, incluirlos ahí en la lista de oración. sí, bueno, uno, porque más iglesias se unan nuestro apoyo. Ahorita estamos saliendo con aproximadamente es el 60%, 50-60%, ahí variando de lo que necesitamos. O sea, estamos hablando con la mitad de lo que queríamos ir. Así que estén orando por eso, para que más iglesias nos puedan apoyar. Y dos, por los papeles. Como le comenté antes, son $4,000 que aproximadamente nos cuestan los papeles. Y tres, por un lugar donde vivir cuando lleguemos. El problema de estar desde acá es que no tenemos la economía como para ir y buscar un lugar y luego regresar a buscar nuestras cosas. No, nosotros nos vamos, y allá cuando lleguemos allá, entonces vamos a ver cómo conseguimos un lugar, por lo menos donde vivir en Santa Cruz por 2 meses. Así que estén orando por eso. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre bendito que está en el cielo, qué bendición, qué privilegio poder tener con nosotros al pastor Juan, y pedimos, Señor, que les bendigas. Padre, por favor, llénalos de su gracia y su bendición. Le pedimos, Señor, que sea usted tocando corazones de pastores e iglesias, que podamos, mi Dios, unirnos y ser parte del ministerio de ellos. Le rogamos de su gracia, Señor. Le pedimos, Señor, que nos provea para ser parte, Señor, del ministerio, y que más iglesias, más pastores, mi Dios, puedan tener esa carga, Padre. Y también le pedimos, Señor, que pueda proveerles para una vez que estén allá, puedan ellos tramitar sus documentos, que provea, Señor, el dinero, que todo, Señor, salga bien, que sea usted proveyendo, Señor, los medios económicos, los trámites, que cada vez que vayan a realizar los trámites puedan hallar gracia ante las personas que van a ellos a poder hablar. Le pedimos, Señor, también a la vez que sea usted proveyendo una casa, un lugar donde ellos van a vivir, y le rogamos, Señor, de su provisión. Le pedimos, Señor, de su gracia, su bendición, Señor, y que ellos puedan ser un instrumento en sus manos para el tiempo que van a estar ahí apoyando al pastor y la iglesia. Gracias, Padre, por ese corazón que el pastor y su esposa tienen de siervos, de poder ir y mostrar gratitud al pastor que los hospedó durante el tiempo que ellos estuvieron allá en su viaje de reconocimiento. Le pedimos que los use y que muchas personas
muchas personas de Bolivia puedan venir a sus pies. También le pedimos, Señor, que le abras puertas, Señor, ya cuando vayan a la ciudad, al lugar donde ellos van a estar, que sea usted abriéndoles y preparando los corazones de las personas que van a escuchar el Evangelio, que su Santo Espíritu pueda obrar con poder, que abras, mi Dios, las puertas económicas para los lugares donde van a reunirse, y rogamos de su gracia, Señor, rogamos de su bendición, sea usted supliendo siempre sus necesidades, ya sea económicas, emocionales, espirituales. Gracias, Padre, por las iglesias que ya están apoyándoles, sígales proveyendo y sígales animando, y que más podamos unirnos. Para honra y gloria suya, Señor Jesucristo, le alabamos, le bendecimos, Señor, por este programa de este día, Señor Jesucristo, para honra y gloria suya, mi Dios. Amén y amén. Amén. Nuevamente, pastor, muchas gracias, que Dios le bendiga, y esperamos, ¿verdad?, que Dios siga obrando en sus vidas. Saludos a su esposa y a su pastor y a su iglesia enviadora. Ven, igual saludos allá a su pastor. Ah, no, ¿verdad? Que usted es su propio pastor. No, mentira. A su familia, a la iglesia y a todos allá, hermano. Cuando usted ve a alguien que nosotros logramos conocer allá, saluden de nuestra parte. Dígale que le apreciamos mucho a aquellos que conocimos, y gracias por todo, gracias por la invitación, de tomar en cuenta a este humilde servidor, y gracias por todo. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, recuerden, misión está en el corazón de Dios. Nos vemos en otra próxima misión. Dios les bendiga. Hasta la próxima.